de la física, los cursos se van orientando por bloques. En este caso, el bloque de la mecánica es el primer bloque de estudio en un curso de física general. Luego se va estructurando la parte de termodinámica, luego la parte de electricidad y magnetismo, óptica y por último tópicos de física moderna. Esa es la estructura básica de un curso de física general y siempre se inicia con el estudio de la mecánica. ¿Por qué? Porque el estudio de la mecánica implica todos los tipos de movimientos más generales o más básicos. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es la mecánica. Sabemos que la mecánica es una rama de la física y esta pues se ocupa del estudio del movimiento. Mecánica pues está asociado a movimiento, lo que produce y lo que lo afecta. Dentro de la mecánica podemos distinguir dos áreas temáticas, dos bloques, que son la cinemática y la dinámica. La cinemática describe el movimiento sin considerar que lo causa. Simplemente la cinemática me permite describir. ¿Cómo yo puedo describir el movimiento? Pues aparecen cantidades como distancia, aparece desplazamiento, tiempo, aceleración, rapidez, velocidad. Con esas cantidades yo puedo describir el movimiento. Ahora, si ya quiero estudiar dinámica, ya voy a pensar en qué está causando el movimiento. Y pues, ¿qué causa el movimiento? Son las fuerzas. Ya hablar de dinámica implica hablar de fuerza. El curso comienza hablando de cinemática, porque primero que tenemos que entender el movimiento, describirlo, comprender las cantidades que lo describen. Entonces, ese es el estudio de la cinemática. Y por ahí vamos a comenzar. Dentro de la cinemática dijimos que habían ciertas cantidades que van apareciendo, en este caso, la distancia y el desplazamiento. Y para ello es importante recordar de matemática qué es cantidad escalar y qué es cantidad vectorial, porque resulta que las cantidades físicas pueden ser escalar o vector. Entonces es muy importante recordar cómo están definidas las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Por eso es de mucha importancia recordar esas definiciones. ¿Qué es una cantidad escalar? Una cantidad escalar es aquella que está caracterizada únicamente por su magnitud. ¿Y qué implica conocer la magnitud? Me refiero al valor numérico y a la unidad asociada, porque recordemos que las cantidades físicas pues están asociadas con unidades. Existen 7 unidades base que son parte del sistema llamado internacional de unidades y existen unidades derivadas que es combinación de todas estas unidades base. Entonces, hablar de magnitud de una cantidad física es hablar de su valor numérico y la unidad asociada. Por ejemplo, temperatura. Temperatura, yo puedo decir 50 grados Celsius. Tengo magnitud y tengo unidad. Yo puedo decir que un automóvil se mueve con una rapidez de 60 kilómetros por hora. Entonces tengo magnitud y tengo la unidad asociada. Ahora, ¿qué sería una cantidad vectorial entonces? Ya estamos hablando de que la cantidad vectorial está caracterizada por una magnitud, o sea que también tiene valor numérico y unidad asociada, pero tiene dirección. Tiene ese agregado, tiene dirección también. Y en física existen cantidades escalares y vectoriales. Por ejemplo, dentro de las cantidades vectoriales está la fuerza, está la velocidad, la aceleración. Son cantidades que son consideradas vectoriales. ¿Por qué? Porque necesita usted magnitud, dar una magnitud y una dirección. Muy bien. Volviendo a la idea principal, estudiar distancia y desplazamiento, vamos a suponer que queremos movernos de un punto inicial que vamos a llamar x sub 0 a un punto final que vamos a rotular con la letra X. Por convención, pues estamos trabajando con la letra X, también se puede usar la letra Y, la letra Z, cualquier cantidad pues que esté indicándome una posición. Resulta que estas son posiciones.
Por eso aquí hemos denotado, pues, x sub 0 se lee esto. X sub 0 es posición inicial, un subíndice, por eso decimos sub 0, porque es de subíndice. X sub 0 es la posición inicial y tenemos X simplemente como la posición final. También se puede decir X1 y X2, eso es convención. Entonces nos queremos mover del punto inicial al punto final. Y pues tenemos en la pantalla tres posibles caminos. Uno color naranja, uno color fucsia y uno color verde. Tres maneras diferentes de llegar del punto inicial al punto final. Tenemos esta, la naranja. Tenemos esta curveada acá como color fucsia. Y tenemos esta línea que va directamente en recto del punto inicial al punto final, de la posición inicial a la posición final. Entonces, de las tres trayectorias, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser distancia y cuáles desplazamiento? Tengo tres trayectorias. Surge esta pregunta. ¿Cuáles podrían ser distancia y cuáles desplazamiento? ¿Cómo la podríamos contestar? Para ello es importante entonces entender la definición de distancia y la definición de desplazamiento. A ver qué similitudes, qué diferencias tienen, o si en efecto pues no tiene que ver una con la otra. Entonces revisemos esas definiciones. Tenemos acá que distancia es la longitud total del trayecto recorrido al moverse de un lugar a otro. Longitud total del trayecto recorrido al moverse de un lugar a otro. Y pues se denota o se abrevia con una D de distancia, de minúscula. Luego tenemos desplazamiento, distancia en línea recta entre dos puntos, junto a la dirección del punto de partida a la posición final. Distancia en línea recta, desplazamiento. Ojo con eso. Y junto con la dirección. ¿Qué indica eso? Y ya tengo dirección, entonces posiblemente el desplazamiento yo lo voy a asociar como una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque tengo la distancia en línea recta, que sería la magnitud, junto con la dirección. Entonces ya me está indicando que el desplazamiento va a ser una cantidad vectorial, es un vector, tiene magnitud y tiene dirección. Revisemos la distancia. Simplemente es longitud total del trayecto recorrido al moverse de un lugar a otro. Ahí podemos ya distinguir que la distancia va a ser una cantidad escalar. Eso es una primera diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia va a ser una cantidad escalar y el desplazamiento va a ser una cantidad vectorial. Ahora dice, también puede definirse como un cambio de posición denotado por delta x, donde delta x es igual a x menos x inicial. O sea que también puede definirse como un cambio en la posición, el desplazamiento. Una resta, un cambio. Este símbolo que está acá, ese triangulito, significa delta. Es una letra griega. Delta, no es un producto ahí de ese triángulo por la X, sino que es una sola expresión que se llama delta X. Generalmente aparece mucho en física el concepto de delta, cambios, y es la posición final o la cantidad final menos la cantidad inicial, porque puede haber deltas de temperatura, puede haber cambios de posición, puede haber cambios de velocidad, puede haber cambios de energía. Entonces, todo cambio, siempre que aparezca un cambio en una cantidad, está asociado con un delta. Entonces va a aparecer este triangulito que está acá, la letra griega delta. En este caso es un delta de posición. Por eso decimos que y se llama desplazamiento. Entonces es la resta de la posición final menos la posición inicial. El x inicial, el x final, perdón, menos el x inicial. Entonces, retomando la pregunta que nos hacían al comienzo, ya viendo la definición de ambas cantidades, podemos contestar cuáles podrían ser distancia
¿Y cuál es desplazamiento? En efecto, pues la respuesta sería que las tres son distancias. ¿Por qué? Porque las tres son trayectorias para moverse de un punto a otro, son longitudes totales. Esta es una longitud total para moverse de un punto a otro, también esta y también esta. Entonces las tres son distancias, son trayectos que yo estoy siguiendo para moverme de un punto a otro. Ahora, ¿cuál de esas tres sería desplazamiento? Pues la definición dice que la distancia en línea recta entre dos puntos, distancia en línea, y faltó agregar distancia en línea recta, sería ahí para que quede más completo, distancia en línea recta entre dos puntos, junto con la dirección. Entonces el desplazamiento sería este de acá, es en línea recta, distancia en línea recta para moverse de un punto a otro junto con la dirección del punto de partida a la posición final. O sea que si lo queremos ver, la dirección sería así, viéndole como dirección. Esto sería la distancia y pues me indica que va del punto inicial al punto final, en esa dirección. Esa es la dirección. Y la distancia pues es esto. Entonces, solo una sería desplazamiento. Entonces, de las trayectorias, las tres son distancias y solo una se considera como desplazamiento, que es la en línea recta. Y ya sabemos que entonces que distancia es escalar y desplazamiento es vector. Muy bien, y desplazamiento tiene una forma de calcularse, tiene una ecuación que me permite calcular el desplazamiento. Si yo conozco el valor de x y conozco el valor de x sub 0, yo podría encontrar el valor del desplazamiento, cuánto me desplacé. Muy bien. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cuándo podrían ser iguales en magnitud, distancia y desplazamiento? También se puede contestar de la figura. ¿Cuándo podrían ser iguales en magnitud? Revisemos la figura, pues, y revisemos las definiciones. Desplazamiento es distancia en línea recta y distancia es longitud total. Entonces, pueden ser iguales cuando el movimiento se está dando en una trayectoria recta. Esa recta puede ser vertical, horizontal, ¿verdad? Cuando nos movemos en una dimensión, decimos. Muchas veces se dice también una dimensión. O sea, moverse en una dimensión es moverse en una línea recta. Entonces, cuando nos movamos en línea recta, podemos decir que distancia y desplazamiento son iguales en magnitud. O sea, valdrían lo mismo. Si yo me muevo en línea recta, 5 metros, también me desplacé 5 metros. Son iguales en magnitud. Y ya estoy mencionando la unidad metro, si se fijan. ¿Por qué? Porque la unidad en el sistema internacional de unidades para la distancia y desplazamiento es el metro. No olvidar eso. Existen otros sistemas como el sistema inglés, sistema británico llamado también, donde la unidad para distancia y desplazamiento pues, es el pie. También otras unidades asociadas está la milla y a veces también se habla de pulgadas en el sistema británico, pero la que tienen ellos como estándar en el sistema británico es el pie, ¿verdad? Que se abrevia así, FT, por sus siglas en inglés. Entonces la unidad es el metro. Ahora bien, entonces no olvidar, ¿cuándo podrían ser iguales en magnitud, distancia y desplazamiento? Pueden ser iguales en magnitud cuando el movimiento se está dando en una línea recta. Y aquí lo podemos ver. Las tres son distancias, pero solo una es desplazamiento. Y coincide que esta es distancia y esto es desplazamiento también cuando están en línea recta. Eso es importante. Ahora, no quiere decir que distancia es igual a desplazamiento, porque distancia es una cantidad escalar y desplazamiento es una cantidad vectorial. Sus magnitudes pueden ser iguales cuando, sus magnitudes pueden ser iguales cuando van en línea recta. Muy bien. Veamos un ejemplo que tengo preparado aquí para que se vea en efecto que distancia y desplazamiento son cantidades diferentes, que no necesariamente son iguales, solamente son iguales cuando el movimiento se da en línea recta. Ya lo acabamos de aclarar. Entonces veamos un ejemplo
en el que se puede apreciar que no son iguales. Dice, encuentre la distancia y la magnitud del desplazamiento de una persona que hace el siguiente movimiento del punto inicial al final. Entonces, nos enfocan el punto inicial en este lado y el punto final acá. La persona se está moviendo 3 metros en línea recta vertical y luego 4 metros hacia el punto final de forma horizontal. Entonces nos preguntan cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento. Calcule D y calcule delta X en ese caso. Veamos. Es muy importante verlo de esta manera. ¿Qué sería la distancia? La longitud total del trayecto recorrido. Bueno, entonces sumamos 3 metros por acá más 4 metros por acá. Entonces vamos a decir que la distancia van a ser, vamos aquí a hacerle más grande, van a ser 7 metros. Ahora, ¿cómo podríamos encontrar el desplazamiento? Revisemos la definición. Distancia en línea recta para moverse de un punto a otro. Entonces sería esto, distancia en línea recta. Geométricamente está muy fácil de visualizar qué sería el desplazamiento. Se forma un triángulo rectángulo. Si ustedes se fijan acá, se forma un triángulo rectángulo y se puede, por medio del teorema de Pitágoras, encontrar cuánto vale esta línea recta que sería la hipotenusa del triángulo. Por medio de Pitágoras elevamos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y le sacamos raíz y eso nos debería de dar 5. Entonces se puede ver que la distancia recorrida es 7 metros, pero el desplazamiento es 5. Ahora, el movimiento no fue, si bien es cierto, fue en línea recta, pero no del punto inicial al punto final, sino que se movió en dos trayectos rectilíneos, uno vertical y otro horizontal. En cambio, van a ser iguales si se hubiera movido de un solo de acá para acá. No siempre se va a poder uno mover en línea recta, pero muchas veces se pueden modelar los movimientos más complicados como pequeños trayectos rectilíneos. Esa es la idea. Entonces, la vida real no es tan fácil, ¿verdad? No se puede mover uno siempre en línea recta. Uno se mueve por las calles, por las carreteras y no son todas rectas, ¿de acuerdo? Pero la idea de entender esta diferencia entre distancia y desplazamiento es que cuando nos podemos ver en línea recta, pues van a ser iguales, pero en general nunca van a ser iguales porque las carreteras no son en línea recta. Entonces, por eso aquí se nota la diferencia entre distancia y desplazamiento, 7 metros contra 5 metros. Se desplazó 5 metros, pero la distancia que recorrió fueron 7, ¿verdad? Porque se movió por acá. Ahora el desplazamiento fue de este punto a este punto. Desde este punto a este punto hay 5 metros. Eso fue lo que se desplazó entre punto y punto. Pero la distancia que recorrió fueron 7 metros. Muy bien. Esa es un poquito la idea entre distancia y desplazamiento, distinguir la diferencia. Ahora, hay un caso particular muy bonito que se llaman viajes redondos, que es lo que vamos a discutir en este momento. Tenemos los viajes redondos. ¿Por qué se llama viaje redondo? Porque resulta que en un viaje redondo la posición final es igual a la posición inicial, o sea que yo termino donde comencé el movimiento. Ejemplos de viajes redondos puede ser cuando usted va de su casa a la universidad y luego de la universidad vuelve a su casa, o cuando va de su casa al trabajo, sale de su casa, va al trabajo, luego a la universidad y luego nuevamente a su casa. Ese es un viaje redondo. La posición final es igual a la posición inicial. Comencé en casa y terminé en casa, pero no quiere decir que no me moví distancias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es eso de los viajes redondos. ¿A quién afecta el viaje redondo? Pues afecta al desplazamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que el desplazamiento tiene una ecuación, x menos
x inicial. Pero si x es igual a x inicial, entonces me queda que x menos x va a ser igual a 0. Entonces, en un viaje redondo, el desplazamiento va a ser 0, aunque la distancia recorrida en todo el viaje no sea 0. Por ejemplo, si la longitud de la pista, este es el circuito de Mónaco en Francia, ¿verdad? Donde se hacen las carreras de carros. Y pues tenemos una longitud de la pista, toda esta calle, ¿verdad? Toda esta pista de acá, el circuito, tiene una longitud de 3.340 kilómetros y un auto pues recorre 78 vueltas completas. Entonces nos piden que calculemos D y delta X, o sea, distancia y desplazamiento. Ya sabemos que si quedamos en la misma posición en la que comenzamos, el desplazamiento sería 0. Repito, porque terminamos donde comenzamos. Entonces la posición final es igual a la posición inicial y dos cantidades iguales restadas pues dan 0. Ahora, la distancia recorrida no es 0. En este caso pues habría que toda la longitud de la pista es 3.340 y los automóviles la recorren 78 vueltas completas, entonces sería 3.340 por 78, entonces tendríamos 260.520. Eso sería la distancia total recorrida por un automóvil después de que da 78 vueltas. Un ejemplo análogo es el campo de béisbol. Por ejemplo, supongamos que tenemos un bateador aquí en el home, bateando aquí por la derecha, y dispara un home run. Recordemos que en el home run, el bateador pues corre libremente por las bases y vuelve a llegar al home, que es este de acá, el plato que le dicen en el béisbol. Entonces, vamos a ver qué dice la información. Si la longitud entre cada una de las bases, o sea, entre bases, es de 27.4 metros, cuando un bateador pega un home run, calcule D y delta X. ¿Cuánto sería delta X? Delta X sería 0. ¿Por qué sería de 0? Porque finalicé donde comencé. Si él batea un home run, si bien es cierto, él está aquí, comienza acá, batea el home run, se va a la primera base, va a la segunda base, va a la tercera base y luego regresa nuevamente donde comenzó. Entonces se desplaza 0, aunque sí recorre distancia. ¿Cuántas bases recorre? Recorre 4. Entonces 27.4 por 4, la distancia total recorrida serían 109.6 metros. 109.6 metros. Entonces, esa es la característica de los viajes redondos. En un viaje redondo, el desplazamiento siempre va a ser 0, aunque la distancia total recorrida no necesariamente va a ser 0. Aquí recorrieron muchas distancias, pero al final el desplazamiento es 0, no se desplazó. Se llama viaje redondo. Ya vimos que hay muchos ejemplos de viajes redondos en nuestra vida cotidiana. Y es importante recalcar que la distancia siempre va a ser mayor o igual que el desplazamiento. No va a ser menor la distancia. Si se fijan acá, cuando hicimos el problema de la persona que se desplazaba, la distancia es mayor, el desplazamiento es menor. Y en este caso, cuando van en línea recta, son iguales. Y en un viaje redondo, desplazamiento es 0 y eso es menor, ¿verdad? Que la distancia. La distancia es, en este caso, 260.520 y en este caso 109.6 metros. Esa es la idea entre distancia y desplazamiento. Yo espero que de ahora en adelante sepamos distinguir entre lo que es distancia y desplazamiento.
cuándo pueden ser iguales y cuándo son diferentes. Incluso cuándo el desplazamiento puede ser cero, aunque sí haya recorrido distancia. Es un poquito la idea de lo que quería transmitirles en este apartado. Recuerda, la física no tiene por qué sentirse inalcanzable. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, dale un like y si conoces a alguien que también quiere aprender física de forma clara y diferente, compártelo. Juntos podemos llegar a más personas. Así que ánimo, estoy aquí para acompañarte en este camino.